Jorge Luis, Jorge Castillo y los que van a ir ingresando ya a esta transmisión donde voy a dar información, todo lo que voy investigando, temas muy importantes para empezar a expandir nuestra conciencia de una perspectiva diferente, tradicional, que muchas veces nos enfoca el sistema. En realidad, las religiones, filosofías que nos cierran en un dogma nada más, para mantenernos dentro de esa cárcel. Recuerden que las religiones, filosofías, la gran mayoría, solo se enfocan en mantenernos anclados en una cárcel de la negatividad. Hoy el tema que voy a compartir está titulado ¿Cómo liberarse de esta cárcel 3D? O la cárcel, si tú no conoces qué significa 3D, vamos a relacionarnos al área de la Kabbalah, significa o nivel Neshama, tal como los 5 niveles de la Kabbalah, ¿ya? Porque Yehidá es el nivel ya libre de todo dogma. Un ser que está liberado de todos esos astros. No sé si ustedes han escuchado el tema, por ejemplo, o han investigado en el área de la astrología cabalística, que hay una rueda de Sansara o la rueda de la reencarnación. ¿Ya? La rueda de la reencarnación. Eso está en diversos libros de astrología cabalística, ¿ya? Es importante para desanclarnos de este sistema de paradigmas negativos. Es importante conocer cómo se mueve, cuál es el mecanismo de esta cárcel. Haberse sumergido dentro de esta cárcel, quizá con tu experiencia y también en forma teórica, porque es importante la experiencia, haber vivido estos episodios. Quizás has estado en la cárcel 3D tú, o sigues en esa cárcel. Cuando hablamos de la cárcel estamos mencionando en los paradigmas de las religiones, filosofías. Quizás sigues viviendo con esos miedos, esos temores que te infundió el sistema en cualquier área, en el área política, en el área de la religión, en el área de las filosofías de la nueva era, nueva age, como le conocen muchos. Entonces, la rueda de Sansara. Muchos de ustedes conocen que cuando la persona muere, y como esa persona murió anclada en el paradigmas de el miedo, el temor, creyendo en un Dios de castigo, de karma, de tikkun, que tiene que rectificar, esa alma todavía está vibrando en carbono, no está vibrando en silicio, ¿ya? Es decir, está vibrando en carbono, en negatividad. Por lo tanto, esa alma, como no ha evolucionado, se va a la rueda de Sansara, se presenta en un túnel blanco, según diversas filosofías, se presenta y llega el momento de que los Elohim o jueces, los Elohim son los jueces que se instalan en ese lugar, túnel blanco, que puede mostrarse como, por ejemplo, Moshe, como Moisés. Si tú eres judío, cabalista, se va a presentar como Moshe. Si eres cristiano, se va a presentar como Yeshua, la forma de Yeshua. Se va a mostrar de esa manera para que tú creas en él, porque tú quizás fuiste seguidor de Yeshua, seguidor de Moshe. Entonces, por lo tanto, te va a decir ese Elohim que se vistió de ese ser. No es que sea el Yeshua, no es que sea Moshe, sino que se viste nada más para confundirte y decirte, ¿sabes qué? En tu vida anterior tienes un tikkun, tienes un karma en la tierra, no has cumplido ese propósito. Quizás mataste, quizás violaste, quizás hiciste algo malo. Tienes que rectificar en la tierra, por lo tanto, y te muestra en esa pantalla cósmica, en una pantalla. Muchos sabios nos mencionan en diversas filosofías que nos muestra en una pantalla cósmica qué hizo la persona en su vida, que hace poco estaba en la tierra, pero ya su alma está presentándose a esos Elohim, a esos jueces, que estamos mencionando desde el árbol de la vida, los 70 jueces, conocido como Seiram Pin, dentro de la Kabbalah. Se presenta y le dicen, aquí lo que estamos mostrándote en la pantalla cósmica, que tú violaste, mataste, robaste, etc. Tienes que volver a la rueda de Sansara y por lo tanto rectificar. Y ese personaje, como cree,
que es una verdad, lo que está diciendo es Elohim, porque él va a creer que es un Dios o es un ángel, lo va a asociar a cualquier manera porque ese es su nivel de conocimiento, ¿ya? Todavía está anclado en ese sistema de oscuridad 3D, de los juicios, de los temores, etc. Por lo tanto, va a aceptar ese juicio y va a volver a la reencarnación. Su alma, porque recuerda que tu conciencia cósmica es inmortal versus tu cuerpo nada más es una vestimenta breve. ¿Ya? Es una vestimenta breve. Por lo tanto, va a aceptar el juicio de ese Elohim que se vistió de Yeshua, que se vistió de, si es budista, se va a vestir de ese personaje también conocido en el budismo. Depende de las religiones, ¿ya? Se va a vestir y el personaje va a reencarnar en un bebé. Se va a reencarnar y va a empezar ese proceso. Y eso es conocido, que también lo tengo apuntado acá. Ese proceso es conocido en la Kabbalah y en diversas filosofías y en la Torá, en el mismo Pentateuco, en la Torá, en los sabios de la Torá oral, le conocen, y hay una parashá completa, es una porción semanal de estudio eso, la parashá Ekeb, que menciona de Jacob. Jacob, ese personaje Jacob, que viene y se encarna en un nuevo ser, pero con un tikkun, que decidieron juzgarlo esos Elohim, ¿ya? Que ya mencioné del túnel blanco. Decidieron, por lo tanto, baja ese personaje y se reencarna en Ekeb. Ekeb significa talón, lo más bajo de tu ser, talón. No es corona, sino talón, que también viene equivalente a Malhut, dentro de la Kabbalah. Malhut, que viene a representar a Nefesh, animal, nivel animal. Por lo tanto, ese personaje reencarna en nivel animal porque le resetean la memoria. Todos pasamos por ese proceso. Si eres humano, pasaste por ese proceso de borrado de memoria. ¿Ya? De borrado de memoria. Si eres humano, has pasado por ese proceso de borrado de memoria, reseteado tal como un celular, te borra la memoria y te olvidas de tu vida pasada. Pero vienes con ese juicio instalado ya, en tu ADN, instalado por esos Elohim, y por ello naces en un día específico. Quizás eres Géminis, quizás eres Tauro, quizás eres Aries. Naciste en esa fecha específica porque encaja en el engranaje exacto de la rueda de Sansara y también con un tikkun específico. Ya sabemos que los Géminis, por ejemplo, que nacen en el mes de Sivan, el mes Sivan hebreo me refiero, el mes Sivan hebreo, que es aproximadamente entre junio y mayo, allí hay un tikkun específico, y así sucede también en Aries, todos ellos. Eso hacen los Elohim, pero en el mundo artificial. Hay que entender que ellos crearon un mundo artificial que no es del verdadero Dios. Crearon esa rueda de Sansara. Entonces, por lo tanto, la persona, como está en Nefesh, solamente acepta lo que le dicen, lo que está instalado en su ADN. Y empieza ese recorrido de la rueda de Sansara, que vamos un poco a hablar de ese tema, de la rueda de Sansara. La rueda de Sansara, de todos los seres, las primeras reencarnaciones inician, según la astrología cabalística y diversas filosofías, en el mes de Nisan, ¿ya? El mes de Nisan es el mes hebreo, que aproximadamente es desde marzo y abril, ya varía las fechas a veces según el calendario gregoriano, pero es esa fecha, ¿ya? El mes de Nisan, mes de Nisan. De allí empiezan las primeras reencarnaciones que nacen en Ekeb, talón, Jacob, es decir, Jacob es Nefesh. Por eso después, según ese calendario, se llama Israel. Le llaman Israel porque es un poco más elevado, ya ascendió a 3D, a Neshama. Anteriormente era animal, totalmente a nivel niño. Pero empezó su ascenso un poco. Por eso tú ves que están constantemente en guerra los mundos que están viviendo en 3D. O totalmente atemorizados por un dios, ¿cierto? En diversas religiones. Ahora, la rueda de Sansara inicia en el mes de Nisan. Recuerden esto, para lo que es importante por eso también sumergirse, entender cómo se mueve este sistema, cómo se maneja este sistema 3D en la rueda de Sansara, que se trata de constante rectificación. Es un mundo que no tiene final.
No va a tener final esto porque las personas siguen girando en la rueda de Sansara, viviendo en un mundo artificial de creencias instaladas por estos Elohim. Inicia su rectificación este personaje en Ekeb Nefesh en el mes de Nisan, que es conocido como el mes de Pesaj en el mundo hebreo. Y algunos cristianos lo conocen como la Pascua judía, ¿cierto? Pesaj. Y allí hacen alusión que salen desde Egipto. Recuerda que el mundo de Egipto es un libre albedrío. Desde esa representación, libre albedrío, porque en el mundo egipcio podían ellos servir a diferentes dioses. También eran seres que tenían muchas mujeres, pero no había un castigo tal como el judaísmo. Tenías libertad de elegir en cierta manera, no tan profunda también. Pero el mundo judío es, digamos, más esclavizado, más esclavizado. Por eso dice que empieza esa rectificación del alma, de tu conciencia cósmica, inicia en el mes de Nisan, se libera de Egipto para ser esclavo de Yuhebajé o Hashem. ¿Ya? Para el mundo religioso, que no le quiere nombrar ese nombre porque es muy sagrado para ellos, ¿cierto? Pero para nosotros que no somos religiosos nos complica, porque es un dios de la oscuridad nada más. Entonces salen de esa cárcel egipcia, pero ingresan a una cárcel del Tikkun y empiezan a celebrar. Ustedes ya los que han celebrado el Pesaj, por ejemplo, vemos que hay la limpieza de la levadura, se presenta el Iyahu también en los días del juicio, empiezan a comer la comida del Pesaj, etc. Eso ya es otra. Los que han practicado, los que han llevado a cabo esa festividad ya conocen, que es una liberación para ingresar al mundo de esa festividad. Por lo tanto, recuerda que también dentro de esa festividad hay maldiciones y bendiciones, que está en el Sidur, ¿ya? Entonces, ya hemos hablado muchas veces que eso es lo mismo que hacía cualquier chamán brujo, tal como lo hacía en Egipto. No hay diferencia entre las religiones. Es también bajo nivel. Por eso hablamos de 3D, anclado en la oscuridad. Entonces, esta secuencia de la rueda de Sansara son 12 meses, ¿ya? 12 meses. Inicia en Nisan, continúa en el siguiente mes. De Nisan va avanzando. Y el final de las reencarnaciones es en el mes de Elul. Es el último mes donde ya van a celebrar el Rosh Hashanah, fin de año judío. ¿Ya? Pero que recuerda que dentro de cada mes, de los 12 meses de la rueda de Sansara, hay decanatos. Los que han estudiado astrología cabalística entienden este término, decanato, que la persona que se reencarna en nivel Nefesh inicia su recorrido en el primer mes. Ya les mencioné que es el mes de Nisan. Continúa en el siguiente mes, pero en cada mes hay 3 oportunidades para que evolucione, para que recuerde sus vidas pasadas. El plan de acción de nosotros es hacer el bien. Por ejemplo, si inicias en el mes de Nisan, como hay 3 oportunidades, en el primer mes vendrías, el primer decanato para lograr esa evolución vendría a ser del 1 al 10 de Nisan. Pero si la persona no logró evolucionar, le dan otra oportunidad del 10 al 20. Ese es el segundo decanato. Tercer decanato es del 20 al 30. Entonces, tendría que tener, si no ha logrado elevarse ese personaje, desanclarse del sistema, pasar por ese mes en una sola fecha, va a tener que reinsertarse nuevamente, a reencarnar nuevamente en el mes de Nisan, pero del 10 al 20. Y así sucesivamente. Por ejemplo, los que están naciendo en el mes de mayo y junio, que es el mes de Sivan. El mes de Sivan. Imagínate que tú hayas nacido del 1 al 10 de junio. Tú estás en el primer decanato, la primera oportunidad de junio, del mes de Sivan. Pero si estás dentro del 10 al 20, estás en el segundo decanato. Del 20 al 30, el tercer decanato, ya tienes 3 oportunidades. No pudiste evolucionar en el primer decanato. Ahora quiero decir por qué se crean los decanatos. Por ejemplo, vemos que los Géminis, y usted que ha estudiado
la astrología cabalística, el tikkun, las características de cada línea zodiacal, porque esto también se asocia a las 12 tribus que lo llevan al término de 12 tribus de Israel, ¿cierto? Desde esta perspectiva, cada tribu de Israel viene a ser un signo zodiacal. Si tú eres, por ejemplo, Géminis, vendrías a ser asociado al sacerdote Aarón, a la sefirá Jod. Cada sefirot está asociado a un signo astral, ¿ya? Tú vendrías a ser a la sefirá Jod, que es el signo Géminis, el signo dual, signo aire, pero que ese signo es bueno para explayarse, comunicarse, hablar, una sabiduría amplia. Pero como tiene esas características, él se reencarna en esa sefirá Jod, así como Aarón tiene que cumplir su evolución en su arte de hablar. Pero imagínate como él tiene una capacidad de hablar, imagínate si tú eres Géminis, si tienes una capacidad de hablar, explayarte, comunicarte, quizá puedes inclinar la balanza, tu capacidad de hablar para seducir mujeres o manipular a la gente para solamente sacarles dinero, para vanagloriarte. Entonces no estás cumpliendo ese propósito. Si eres un Géminis, bueno para hablar, pero utilizas ese arte para manipular, tal como los políticos, tal como los comunicadores en la televisión, todo lo hacen para mentir, ¿cierto? Para un propósito de ganar dinero, para volverse más famosos, etc. Entonces no estás cumpliendo un propósito. Correcto, me refiero. Sí, un propósito para la oscuridad, sí, pero no un propósito para el bien, no. Imagínate si eres uno de ellos, Géminis, y lo utilizas nada más para seducir mujeres y dejar niños abandonados después de tener relaciones con aquellas parejas. Estás dejando niños abandonados al sufrimiento. Entonces ya estás cargando inconscientemente ese tikkun. ¿Ya? Estás cargando ese tikkun con la capacidad de hablar. Pero el ser despierto, cuando se reencarna en el mes de Sivan, en el primer decanato del 1 al 10, si entendió el mecanismo de cómo liberarse de esa oscuridad y no cae preso de esa cárcel, va a entender que su capacidad de hablar es para hacer el bien. Entonces, cuando tú hablas, te esfuerzas y cada día investigas para hablar la verdad, para continuar con el mensaje de la luz, de la armonía, el amor, la unidad, no para manipular ni para beneficiarte económicamente, porque ustedes han visto, hay pastores que utilizan su capacidad, su arte de hablar para convertirse en magnates. Sacerdotes católicos, rabinos, políticos, etcétera, utilizan ese arte de hablar para solamente beneficiarse. Entonces esas personas, como no logran ese propósito, van a tener que reencarnar en el segundo decanato del 10 al 20. Y si no logran, se convierten más en oscuridad, porque ese es el trabajo del sistema, mantenerte en la oscuridad, tal como si nos vamos a la historia de Salomón. Salomón, cómo se convirtió en un ser de oscuridad totalmente, ¿cierto? Manipulado por ese Elohim, Yuhebajé. Tuvo 700 mujeres, 300 concubinas, y eso no era lo correcto. David, y más encima muchos religiosos se hacen pensar que era un genio de la luz. David era un asesino en serie. Por agradar a su suegro, Shaul mató a tantos, a tantas personas llevándolo a su prepucio para tener una mujer más. Y él tenía tantas mujeres a David. Entonces él no cumplió un propósito, David, pero nos hicieron creer que él cumplió un propósito. El propósito es impartir luz, mostrar que las personas deben desanclarse de esa oscuridad y por lo tanto hay seres de luz que no pasaron por más de 2 decanatos. En un solo mes lograban su propósito, porque ellos vinieron nada más, ya eran seres, aunque les habían reseteado, pero lograron, como eran buscadores de la verdad, lograron iluminar. Llevemos al ejemplo de Yeshua. Aunque ese tiempo, según la historia, era tan oscuro el sistema, estaba tan oscuro, por eso le hicieron una persecución. Aunque el verdadero Yeshua tuvo hijos. Una de sus hijas era Sara,
y su mujer María Magdalena, ¿cierto? Pero la historia de la religión ya lo manipuló, le hizo pasar que era un ser que no tuvo hijos, una tergiversación total. También tenemos a Tesla. Tesla, por ejemplo, tenía una sabiduría profunda que los seres de luz lo dieron la tecnología para bendecir, ayudar a la humanidad en tecnología gratuita, la tecnología HARP, que hemos hablado muchas veces, también la tecnología de la luz. Pero ¿qué hicieron los seres de la oscuridad? Como él quiso cumplir el propósito, le empobrecieron para que él no logre, para que él se contamine y vaya con ellos. Imagínate, a ti te empobrecen el sistema. Tú eres un genio en la tecnología. Ha habido muchos casos que en reemplazo de combustible, que ahora están utilizando el petróleo, la gasolina, etcétera, podían utilizar para movilizar los vehículos el agua. Pero le hacían persecución a esas personas que inventaban esa manera de combustible, el agua. No lograban su propósito, entonces le decían, ¿sabes qué? Te doy tanto dinero y te quedas callado, no das informe de tu conocimiento, te compramos tu tecnología. Entonces ellos se quedaban callados por temor que los maten o porque los hagan persecución. Eso sucedió con Tesla, ¿ya? Seres de luz. Si tú eres un ser de luz, tienes una capacidad de hablar importante, no manipular por los seres de la oscuridad que se van a presentar. Puede ser vestidas de mujeres para que te vuelvas mujeriego, para que no cumplas ese propósito. Puede ser, si eres bueno para explayarte, para que seas parte de los comunicadores y hablar nada más mintiendo para que ganes dinero nada más. ¿Ya? Entonces no logras el propósito y hay que entender que como no logra el propósito, la reencarnación de todo ser en Eke, Talón, Nefesh, Nisan y termina en el mes de Tishri. El mes de Tishri. Al terminar el mes de Tishri, recuerda que vienen todos los años un juicio. Porque el mes de Elul es el último mes del año hebreo, donde es el mes de la Teshuvah, pero es de este sistema 3D. Recuerda que si tú estás vibrando en la quinta dimensión, en ese nivel ya desanclado de esta 3D, ya no lo tomas como algo verdadero este sistema 3D. Entonces llega el mes de Elul y la persona empieza a hacer Teshuvah. Ya un mes de hacer Teshuvah, se golpea el pecho para que Dios le perdone, pero no cambia. No, la persona, el religioso no cambia, no se transforma, me refiero a hacer lo correcto, sino que nada más se arrepiente ante ese Dios, el judío, el cabalista, se arrepiente, golpea el pecho durante el mes de Elul, porque viene el juicio. Entonces, en el mes de Tishri viene el juicio. El Yom Kippur, Día del Perdón. Por el becerro de oro son castigados esas personas que creen todavía en el sistema de la religión, de la Kabbalah, etc. Eso es el cabalista, señores. Muchos de ustedes creen que la Kabbalah es el nivel más avanzado, más elevado. No, la Kabbalah está, a lo sumo llega a la cuarta dimensión. Porque si tú practicas la Kabbalah en el mes de Elul, tienes que hacer Teshuvah y en Tishri te vienen tus castigos. Si no hiciste lo correcto. Entonces, ¿qué pasa? En Tishri viene el Sukkot o Shana Rabbah, que es el fin de las festividades. Entonces viene un juicio a esa persona y de hecho que le va a llegar el juicio porque creer es crear, estar anclado en la creencia de los juicios de esos Elohim que crearon el sistema 3D. Por lo tanto, como tú que ya estás entendiendo el mecanismo, cómo se mueve esta 3D, cómo te instalaron en tu conciencia baja palabras, porque cuando hablamos de palabras, ese es el ADN cósmico. Te instalan una palabra, un paradigma negativo, y tú empiezas a vibrar con ese temor. Imagínate creyendo que en el mes de Elul, si eres cabalista, en el mes de Elul tienes que hacerte Teshuvah porque pecaste, fallaste. Estás anclado todavía en ese nivel de la rueda de Sansara. Eres un esclavo más. Lo importante es desanclarte de ello y dejar de participar y entender que tú eres ese Dios, ese fractal. Y que no hay ningún juicio dentro de la quinta dimensión. Porque en la quinta dimensión no existe el pasado ni el futuro, solo el ahora. Desde el ahora yo construyo mi mundo, visualizando
esa unidad, ese amor, esa abundancia, esa salud infinita. Pero el cabalista te lleva al pasado y te dice, en tu vida pasada has pecado. El Elohim, que el Elohim también tiene sus secuaces. En este caso puede ser un maestro cabalista, un maestro de la Torá. Si eres Benei Noach, lo mismo. Si eres cristiano, también te va a llevar en que tu vida pasada tú eres pecador porque Adán, tu antepasado, ha pecado y ese pecado se traspasa a los hijos y a la generación siguiente. Entonces te llevan a esa idea que tú eres pecador, ¿cierto? Y tú mismo lo sabes. Tú mismo lo sabes. Por lo tanto, es importante entender que tienes que desanclarte de esa dimensión 3D. Neshama. Ya los he reiterado muchas veces a los que están siguiendo esta página que hay 5 niveles. Les voy a reiterar, ¿ya? Primera dimensión, Nefesh. Ekeb, talón, Jacob. Jacob. Ese es el nivel animal. Jacob estaba en nivel animal, como representación, como un ejemplo. Después de Jacob, Nefesh, viene Ruach. Ese es el segundo nivel dentro de la Kabbalah, que vendría a ser también representando la segunda dimensión. Primera dimensión es Jacob, animal. Segunda dimensión, Ruach. Tercera dimensión, Neshama. Le podríamos llamar también a la tercera dimensión dentro del sistema educativo secundaria. Es decir, cuando tú naces en kinder, en jardín, de acuerdo a tu país como lo mencionas. Después vienes a la primaria, secundaria, que es tercera dimensión. Esa alma que está vibrando en 3D, creyendo a esos Elohim, que tiene un juicio, que tiene que pagar una rectificación porque ha pecado, fallado. Entonces, está todavía vibrando en nivel secundaria. Secundaria. Neshama, 3D. No ha entendido el mecanismo de que la verdadera luz es el ahora. Es vibrar en armonía, es en luz, desanclándote de ese nivel de oscuridad que te insertaron en tu ADN en el momento de que ingresaste al túnel blanco y aceptaste a ese Elohim, que se presentó como Moshe, como Yeshua, de acuerdo a tú, si eres de la otra filosofía, como budista se va a presentar como el Buda, etc. ¿Ya? Porque en cada área hay un tikkun. Entonces, si tú sigues ascendiendo, tenemos, por ejemplo, dentro de la quinta dimensión, Yehidá. Yehidá, ese es por encima de todo sistema astral. De todo sistema astral. Cuando hablamos de astros, estamos hablando de estos Elohim, astros, porque si tú ingresas a la astrología cabalística, cada astro es un dios, porque Dios significa ser supremo. Saturno, que es lo mismo que Shabbat, es un dios. ¿Ya? Es un dios. Saturno, dentro de la astrología. ¿Qué corresponde a tu cerebro izquierdo? Rigor. Por lo tanto, ese juez con su equipo de oscuridad, te juzgan desde el rigor. Entonces, es lo importante que tú armonices tus mundos y entiendas que tú eres Dios. Entonces no hay juicio para ti, no hay ninguna, nuevamente que vas a ingresar al túnel blanco y aceptar a ese Elohim que tienes un juicio que pagar. No. Cuando ingresas al túnel blanco, en algún momento, muchas filosofías nos han dicho, y uno mismo dentro de nuestro interior sabemos que hay una verdad, llegas y te presentan la pantalla cósmica, te dicen, tú fallaste, tú pecaste. Bueno, eso sucedió porque ustedes me confundieron. Recuerda que ese mundo está hecho de oscuridad y ustedes son los responsables que me confundieron. Yo no, desde ahora yo soy un ser libre, iluminado. Entonces se presenta Yeshua, se presenta Buda, se presenta quien sea. Tú no tienes que tomar en cuenta ningún ser porque tú eres ese Dios libre, independiente, tú arquitecto de tu destino en el ahora. No vibras en pasado ni futuro. Ahora, ese es el Gan Edén, ese es el paraíso. Entonces, al entender que con la palabra crean universos los Elohim, tal como el verdadero Dios, el Dios del todo, ese Dios infinito,
Él dio esa herramienta de crear mundos. Tú como co-creador eres equivalente a esos semidioses. Tú eres un dios en evolución. Ahora, si estás en Nefesh, en Neshama, le vas a creer a esos seres de la oscuridad. Que en cualquier religión que se han instalado, ya hemos hablado que el cristianismo está, esa cárcel 3D está instalada en el cuento del infierno. El cristiano sigue creyendo que si no acepta a Cristo se va al infierno. Entonces es un cuento, una fábula también, un mito. Una palabrita que se creó para insertarte y añadirte un miedo. Entonces esa persona hasta temerosa y acepta a Cristo, se arrodilla. ¿Por qué? Si no se va al infierno. ¿Cierto? Lo mismo sucede en la Kabbalah, en el judaísmo. Te insertan la idea que en tu pasado, en tu reencarnación, tú hiciste algo malo y por eso te está viniendo situaciones de dolor, de caos. Pero ellos te hacen creer eso. Ahora, ¿cómo es liberarte de esa cárcel 3D? Simplemente desanclándote de esas palabras negativas. Desanclándote. Por ejemplo, en la Kabbalah conocemos a Seiram-Pin. Seiram-Pin, que es los 70 niveles del árbol de la vida. ¿Ya? En el árbol de la vida hay 10 niveles. Y Seiram-Pin viene a ser los 7 niveles bajos. Desde Binah hasta Binah está la tríada superior, pero de más abajo los niveles, por ejemplo, también le conocen como 7 chakras, está Gesed, Geburah, Tiferet, Nexat, Hod, Yesod y Malhut, que es el más bajo. Ese viene a ser los 70 dioses, porque hemos hablado también que en esos 7 sefirot, dentro de ello hay 10 sefirot pequeñas, o reinos, o dioses, reinos. En cada sefirot, los que han estudiado la Kabbalah, sabemos que hay 9 dioses internos, en total 10 dioses. Es como un gobierno que tiene primero al presidente, después vienen otros gobernantes más pequeños, ¿cierto? Similar. Es igual también esos dioses dentro del árbol de la vida. Que ellos son los jueces que crearon ese mundo artificial del caos, del tikkun, del dolor, de las guerras. Y esas personas, como toman en cuenta que ese Dios es la verdad, viven de acuerdo a esa idea. Por ejemplo, en los judíos básicos, en los talmudistas, ellos siguen tomando en cuenta que Dios envía maldiciones y bendiciones, tal como dice el Shemot, Éxodo. Ellos siguen creyendo eso. Para ellos es normal que Dios castiga, da vida, da muerte, humilla, exalta, y ellos se toman literal de esa palabra. Recuerda que cuando tú crees esa palabra, eso se hace realidad, se hace vida en tu ser. Pero si yo creo que Dios es solamente un ser de amor, de luz, y no te maldice, eso es nada más el Elohim que maldice, que inventó un cuento, una fábula para que te haga creer. Entonces yo empiezo a vibrar en luz. No existen las enfermedades. Ellos crearon como un mundo artificial, pero el mundo de la verdad es la luz infinita, la abundancia, la paz interna. Ese es el verdadero Gan Edén. Entonces, cuando hay paz interna, armonía interna, en consecuencia, tu sistema inmune se ve fortalecido constantemente. ¿Dónde están las enfermedades? No existen enfermedades, porque todo tiene que ver con dos mundos. El mundo de la oscuridad, que es artificial, que viene a ser conocido como el Satán también. El Satán es nada más una energía de oposición para que tú cumplas continúes en ese propósito de la luz, de la armonía, del amor, de la abundancia. El Satán viene a ser el miedo, ¿ya? Y la luz es el Dios verdadero, el absoluto. Entonces es importante desanclarse de esa rueda de Sansara, creer que tú eres Géminis. No, yo soy Géminis. Tú no eres Géminis. Te hicieron creer que eres Géminis. Pero ya entiendes que Géminis eres porque te instalaron los Elohim en el túnel blanco y naces en esa fecha específica. Quizás naciste en la fecha de Géminis, pero en el primer decanato. Entonces estás en tu primera oportunidad para manejarte en esa capacidad del talento de hablar. El Aries, por ejemplo, Aries tiene que ver con el mes de Nisan, la primera reencarnación, que son fuego. Recuerda que están también los 4 elementos, fuego. Entonces esos personajes tienen ímpetu.
Por eso son fuego, tienen mucha energía. Son explosivos muchos de ellos. Eso está en las características de la astrología cabalística. Muchas personas creen que esa es su característica que Dios les dio. No les dio el Dios absoluto, solamente le instalaron los Elohim como creencia artificial. Pero tú estás por encima de esos 12 tribus de Israel, si es religioso, para que se entienda, ¿ya? O 12 signos astrales. Tú eres un ser encima de ellos. Es decir, un ser absoluto, tal como el Dios, porque tú eres ese co-creador. No eres Géminis, no eres Tauro, que sí tienes todas esas capacidades, pero para llevarla a la armonía, como les dije. Para llevarla a la armonía. Por ejemplo, vemos que el Tauro es un ser de mucha fuerza, mucha energía, pero también está muy inclinado a la naturaleza, a adquirir riquezas, ¿cierto? Pero esa riqueza la puedes utilizar para bien o para mal. Está muy inclinado también el Tauro al dinero, al placer, pero ese placer lo puedes utilizar para bien. Por ejemplo, si estás inclinado a la naturaleza sexual con mucha intensidad como hombre, y eres un Tauro, ¿qué puedes hacer? Amar a tu mujer, a tu esposa, disfrutar con ella. Pero ¿qué hace algunos Tauros que no todavía han visto el mundo de la verdad elevada? Disfrutan ese placer, tienen mujer, su esposa, y aparte tienen más mujeres. Y eso les lleva a caos. Les lleva a caos. Más adelante le pasa factura a ese desorden. Porque ese personaje no entendió. No entendió, entonces por lo tanto tiene que nuevamente reencarnarse en el otro decanato, porque no ha cumplido el propósito. Y ese es el plan de acción del mundo de la oscuridad, mantenerte anclado, es decir, volviendo a la rueda de Sansara, reencarnándote, y nunca vas a tener una liberación. Por eso depende de ti la liberación, depende de ti tu investigación, depende de ti entender el mecanismo más elevado de no conectarte, de no seguir anclado en las religiones, en las filosofías de dualidad, sino que esas herramientas de la dualidad nada más conocerlas, o quizás has experimentado, pero como parte de tu caída nada más, de tu caída a Nefesh, a Talón y a Jacob. Cuando naciste en cualquier reencarnación, ha sido, en la primera reencarnación ha sido Jacob, Talón, Nefesh. Muchos, para terminar, el mundo judío, los cabalistas, la gran mayoría, yo creo que todos los cabalistas, ellos están instalados, conectados al mundo de la Neshama, 3D. Por eso ellos siguen pagando tikkun. Tú que estás en la quinta dimensión, oye, Ejidá, no tienes nada que ver con tikkun. Vive la hora. Si vives a la hora, ¿hay tikkun? No. Solamente tienes que saber entender qué es el mundo de la armonía. Y muchas veces he compartido la palabra que todo se reduce a esto. No hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Si no quieres que te roben, no robes. Si no quieres que te engañen, no engañes. Entonces, causa y efecto. El cosmos es armonía. Por lo tanto, lo que tú emites retorna. Simple. Lo que emites retorna. La energía que tú emites, eso retorna. Si tú emites odio, también va a retornar el odio. Si tú emites bendición, va a retornar la bendición. ¿Cierto? Es así de simple el universo. No es complicado como nosotros lo complicamos porque hemos caído en esa confusión, en ese tohu que nos habla la Kabbalah. Por eso es importante empezar a investigar, señores. No nos cerremos en un dogma. Si tú eres cristiano, no creas nada más a tu pastor. Si eres judío, no creas nada más a tu rabino. Empieza a investigar de diferentes fuentes. Lo que les puedo dar, yo he hablado con muchas personas que les quiero compartir herramientas, pero suscríbanse a mi canal de TikTok y les voy a dar libros específicos para que ustedes mismos investiguen. Y a la vez vamos a ingresar a un grupo de WhatsApp nuevo que he creado para que estudiemos allí, haya preguntas, según también mi experiencia y su experiencia de ustedes también más adelante va a empezar a compartir los que ya se están desconectando de este sistema 3D de las religiones y de las filosofías duales, llegando nada más a ese nivel
quinta dimensión Yehidá, y de ahí vamos a ir evolucionando más, porque está la séptima, octava, novena, 25 dimensión, etc. Eso ya es hermanos más avanzados. Imagínate Yeshua, ¿a qué nivel llegó? ¿Mm? Yeshua, ¿a qué nivel llegó? Avanzado, un hermano avanzado. Hay hermanos muy avanzados que solamente utilizan diferentes avatares, diferentes cuerpos para ayudar a la humanidad, porque ellos entienden que no existe el tikkun, solamente es una fantasía el tikkun. ¿Ya? Entonces, para desanclarse de este sistema 3D es importante conocer el sistema Seyranpin o 70 niveles del árbol de la vida. O también 70 religiones para los que han estudiado el tema de la Torre de Babel. Recuerda que cuando ese Dios se dio cuenta que se estaban sublevando a él, a ese Dios, Yuhebajé, se estaban sublevando la raza de la tierra humana, se estaba sublevando. ¿Qué hicieron? Les mandaron confusión. ¿Y cuál fue la confusión? Dividirles en 70 lenguas, que equivale a 70 religiones, 70 dioses, 70 cultos o culturas. Entonces está tan confundida esa persona, y hay personas que están tan en Nefesh que se incrustan en el cristianismo, y ese creen que es su verdad, ya el cristianismo nada más, y el otro está equivocado, el judío, él está equivocado, el budista está equivocado, todos están equivocados menos él. Imagínate si la persona está tan mutilada de conciencia. Pero ya tú que vas ascendiendo, vas conociendo el judaísmo, el budismo, el islam, y así vas conociendo, pero te das cuenta que todos ellos son nada más como escaleras, obstáculos que se te pusieron en esa ilusión del tikkun. Te pusieron, entonces tú vas ascendiendo por esa escalera y llegas más arriba de las 70 escaleras de Jacob. Superior a un judío, porque el judío nada más está en 3D Neshama. Está dentro de las 70 escaleras de Jacob todavía. Él está en Israel nada más. Israel viene a ser 3D. ¿Ya? Israel es 3D. Porque acuérdate que le dice en la Torá, en la Biblia, le dice ese ángel: desde ahora te llamarás Israel. 3D. Desde ahora te llamarás Israel. Y por lo tanto, cuando se transforma en Israel, continúa la secuencia, el mismo estilo de estudio cuando Moshe va y mata porque pecaron en el becerro de oro, cuando Moshe muere porque se rebeló ante ese Dios Yuhebajé, eso está en el Zohar, ¿ya? Y Josué toma el cargo y va a matar a niños, a bebés. Ese personaje estaba en 3D, en Neshama, no veía el mundo de la armonía. Por eso imagínate a tomarle en cuenta ese Dios para ir a robar un territorio que le correspondía a los reyes cananeos. Si ese Dios hubiera sido el verdadero, hubiera creado un terreno que fluía leche y miel adicional sin tener que matar a nadie. Porque desde la perspectiva avanzada todos somos seres de luz. La confusión hizo creer que hay seres de oscuridad. Porque a un judío tradicional, cuando tú le dices, no, pero que ellos tenían que morir porque eran los gigantes, los nefilín, y Josué hizo su trabajo de matar a esos malvados. Y cuando dicen, bueno, ¿y los bebés por qué lo mataron? No, porque ellos ya estaban inyectados con esa energía de oscuridad, y esos bebés iban a crecer y les iban a matar a los buenos, que eran los israelitas. Ellos te dan mucho ejemplo desde eso. Pero eso es nada más, recuerda que con la palabra se crea realidades. Entonces tú imagínate, le instalas a un bebé, le inseminas un nuevo conocimiento de amor, de unidad, en un entorno pacífico. Ese niño también va a crecer en amor y va a actuar desde esa conciencia. Pero ellos que hicieron lo mataron, porque ellos no entendían el mecanismo de la unidad, el mecanismo del amor, de la unidad, de la abundancia. Como ellos veían desde la perspectiva de la no abundancia, entonces decías, tenemos que robar a estos cananeos su territorio, porque ellos nos quitaron. Y si Dios me está mandando, no tenía la capacidad de cuestionarse de forma profunda, no tenía la capacidad de cuestionarse. Entonces, Josué fue con ahí cuenta en la misma Torá, como ejemplo, va y mata a los bebés, niños, madres embarazadas, destruye y le quita el territorio, ¿cierto? Hizo una matanza brutal para quitar. Pero desde la perspectiva avanzada, no, tú no necesitas quitar porque el mundo es abundancia. ¿Para qué va? Eso es pensar de un mundo de escasez.
Ese Dios era un pensamiento escaso, 3D Neshama, nuevamente les reitero. Por eso es que es importante estudiar. Les puedo dar consejos a los que quieran ampliar su conciencia, a los que quieran quedarse su religión anclado dentro de ese mundo de las 70 niveles, de las religiones de Jacob, Ekeb, Nefesh o Neshama más avanzado para el religioso. Él está correcto ahí en su mundo. Yo no lo... Simplemente les recomiendo a los que quieren evolucionar, conectarse a la fuente. Estudien los libros del Zen, señores. Tengo ese libro del Zen para compartirles. Solamente suscríbase a mi canal aquí por este canal. Ingresamos al grupo de WhatsApp, que estoy creando un grupo nuevo, reducido nada más para los que queremos de verdad avanzar, para el que es religioso, que se quede allí. ¿Ya? Porque yo también era religioso antes y era un personaje cerrado. Creía que el cristianismo tenía la verdad cuando era cristiano. Estoy hablando de 20 años atrás. Después pasé por la secuencia del judaísmo, 15 años, estudiando profundamente, y después llegué a un nivel más avanzado, desconectándome de esos 70 niveles de Seirampiin, y llegué a entender que no hay karma, no hay tikkun, es el ahora, ese es el Gan Eden. Tú construyes tu mundo desde ahora. Por lo tanto, en el futuro se va a reflejar lo que haces ahora. Y no tienes que hacer ninguna teshuvá, porque el tema no es hacer teshuvá, sino cambiar. ¿De qué sirve un cabalista judío y llega el mes de Elul golpeándose el pecho ahí con su sidur un mes entero? Llega la festividad, celebra Sukkot, todo, pero sigue maldiciendo dentro de su sidur, haciendo rituales de sangre con el gallo blanco en Yom Kippur, tal como un brujo. ¿Cómo ese personaje no entendió? Pero se cree que es el pueblo elegido. De hecho, que es un pueblo elegido, pero a ese nivel del Dios Yuhebajé, de la oscuridad, no del Dios primordial, no del Dios infinitos, Ein Sof, no del Dios absoluto. El Dios absoluto lo conocen en el mundo del Zen, ¿ya? El Dios absoluto, el Dios que simplemente te dio ese fractal, esa conciencia elevada de vibrar en amor nada más. No existe el infierno, no existe el castigo, no existe nada. Ellos te instalaron esa creencia para llevarte a ese castigo. Tal como ya te dije en esa rueda de Sansara, en el túnel blanco, donde te instalan la idea que mataste en tu vida pasada, por lo tanto ahora tienes que pagar, entonces vas a sufrir, porque mataste anteriormente, te llevan a esa culpa, entonces empieza a vibrar en negativo esa persona con un temor y hace teshuvá, vive triste, apenado, y está dando alimento a los seres de la oscuridad. O quizás en tu vida pasada te hacen creer también en la pantalla cósmica que violaste a alguien. Entonces tienes que pagar ese tico, vuelves y la persona ingresa a ese mundo de confusión donde no entiende nada, como en Nefesh animal, y sigue equivocándose. De repente eres un genio hablando, pero esa herramienta la estás utilizando para seducir masas, para engañarles, llevarles a la creencia del evangelismo. De repente eres un pastor genio que le sigue haciendo creer a la gente que existe el infierno. Estás llevando a vibrar en negativo. De repente eres un genio en la Kabbalah. Estás mintiendo a la gente. ¿Por qué? Porque le estás creyendo desde la perspectiva 3D, es verdad, sí. Pero yo estoy hablando de un nivel más avanzado, que no existe el tikkun. Entonces tú estás llevándole a una idea que sí existe el tikkun. De hecho que sí, le estás llevando a una idea que existe el tikkun, pero es un mundo de la mentira. Y ese libro también le tengo yo. Ustedes dirán, no, bueno, ¿y dónde saca esta información este personaje? No, eso está en los libros también de Rackber. Y diversos libros, estoy poniendo un ejemplo nada más, en el libro Días de Poder 2, tomo 2. Allí está esa información que yo estoy mencionando, que es una ilusión nada más, este mundo 3D del tikkun, del pecado, aunque en la Kabbalah no mencionan pecado, pero lo llevaron una palabrita más ya sofisticada, tikkun, porque tikkun es lo mismo que pecado, porque tikkun tiene que ver que cuando pagas un error del pasado, y el pecado es lo mismo, pero ya más, una palabra más sofisticada, la persona alucina a la Kabbalah. Pero la Kabbalah también le puede llevar a una herramienta del bien, porque Kabbalah significa recibir, y tú puedes recibir una información de amor, de unidad. Pero ¿qué hace el cabalista? Te lleva a recorrer la rueda de Sansara. En la Parashá también está, recuerda, de acuerdo a la rueda de Sansara de los 12 meses, porque los 12 meses, desde Nisan inicia, programándote, insertándote una palabra a través del Zohar, del Talmud, que hay una Parashá
de cada sabio, de cada rabino, te instala, tú empiezas a leer. Recuerda que cuando tú lees un libro lees, estás creando egregor, porque se instalan ideas a tu mente, tú crees que eso es una verdad. En tu inconsciente se va inyectando esa idea como una energía, entonces crees que es una verdad y empiezas a leerla para allá desde Pesaj hasta el último día de Hoshana Rabbah. El cabalista te está instalando esas ideas de los 12 signos zodiacales. Y vive de acuerdo a esas vibraciones, porque la palabra es vibración, que está escrita en un libro, entonces tú independiente de que lo verbalices o no, estás inyectando esa idea de lo que dice el libro, creyendo ese sabio, que está insertando un sistema de oscuridad. Tú crees que es una verdad, entonces empieza a vibrar y vivir ese mundo, porque tu mundo interior crea tu mundo exterior. Ese es el mundo del religioso. Fíjate nada más cómo están allá en esa tierra prometida, que se hace llamar a ellos tierra prometida, tal como hizo Josué, mató como animal a niños, ¿cierto? Porque ellos pensaban desde la perspectiva de escasez, no de la abundancia, porque serían abundantes. Imagínate, ¿para qué voy a quitar a alguien si yo soy abundante? Pensemos desde ese criterio más avanzado, no de los 70 dioses o Seirampín. Pensemos del nivel elevado del Dios absoluto que gobierna todo sin pensar en escasez, sin mandarte a quitar terrenos a otras personas, indicando que es la tierra prometida. Tierra prometida para ese ser, sí, porque él se alimenta de sangre, de dolor, de caos. Para ese ser es él la tierra prometida. Porque desean que sus secuaces creen caos, dolor, robos, destrucción, para que él siga alimentándose. Pero eso es el mundo de la ilusión, de la mentira. Lo reitero nuevamente, es que es importante, y lo reitero porque quiero que se logre entender para los que quieran entender, para el que quiere quedarse como religioso, como yo era hace 20 años. Ya, bueno, es otro tema. Pero es importante por eso estudiar la astrología cabalística, señores. Estudiarle como una investigación, no como una creencia dogmática. ¿Ya? No como una creencia dogmática, sino como una herramienta para conocerlo. Y cuando empieces a conocer ese mundo, vas a saber cómo trabajan de forma sutil estos Elohim de cada religión, de estas 70 religiones, 70 dioses, aunque hay ahora miles de religiones, pero estamos hablando en forma simbólica 70 dioses de la Torre de Babel, que te mutilaron la conciencia, nos mutilaron. Cuando naces en la reencarnación en el mes de Aries, reseteado tu memoria. Es el momento de que todo eso que te borraron tu memoria, esos Elohim, que salgas de esa castración mental y retornes a esa sabiduría cósmica que tú eres ese genio. No existe el castigo, no existe el infierno, no existe nada de ello. Tú eres ese ser de amor, de unidad. Ya, eso quería compartir con ustedes. A ver si hay preguntas para culminar. Claro, los que quieren ya participar en el grupo de WhatsApp, que vamos a hacer un pequeño grupo, nada más no quiero que ingresen muchas personas porque el tema es que primero vamos avanzando un pequeño grupo, ¿ya? Vamos avanzando un pequeño grupo, pero inscríbase en mi canal en este canal, se suscriben, ¿ya? Y allí les voy a dar material y que ustedes mismos investiguen. Desde ahí empecemos a cuestionarnos. Desde allí, desde tu libro interior, no de un libro exterior. Porque el libro exterior ya está plasmado la idea de un ser que puede que estaba confundido. Imagínate, un rabino está indicando que él es el pueblo de Dios versus los otros son animales. Los gentiles son animales. Entonces él está castrado su conciencia del rabino. Del pastor también, porque él se hace llamar que el que no acepta a Cristo no es un ser, no está salvado. Es decir, va a irse al infierno. También está castrado ese personaje, el cristiano, ya, porque él está conectado al sistema 3D, este sistema de la mentira, tal como un médico. Hay muchos rabinos me dicen, bueno, ¿cómo voy a creer a uno que no estudió en una universidad? ¿Cómo voy a creer a un que no estudió en la yeshiva? Te van a decir los rabinos. Es lo mismo que creer a un médico cuando te dice, el cáncer no tiene cura. ¿Cómo que no va a tener cura el cáncer si tú vas a un estudio más profundo, le llevas a la acción
El sistema, por ejemplo, de la inmunoterapia tiene cura al cáncer. Porque el cáncer no es una enfermedad, sino simplemente que han muerto tus células. Puede ser tu célula ósea que no ha cumplido un propósito específico. Y cuando no se elimina de tu ser esa célula, se crea el cáncer. ¿Ya? Que es por mala alimentación y por pensamientos negativos que te instalaron también. Todo tiene que ver con la palabra. Por eso es que la palabra, en el mismo Proverbios dice, la palabra destruye o edifica. Y si tú le crees a un médico que el cáncer no tiene cura, esa persona, como nunca se cuestiona y no busca otros mecanismos de solución, le crea a su médico, se hace hay una, no me acuerdo cómo se llama que es a la quimioterapia, es un envenenamiento al cuerpo. Es un envenenamiento al cuerpo, pero la gente, bueno, el médico tiene la razón, está aceptando lo que le dice su médico, pero también muchos de ellos son seres de la oscuridad, que te quieren mantener esclavo del sistema, tal como el pastor, el rabino y todos ellos están en el sistema, ¿ya? Ahora, el tema no es, si te sientes dolido, dices, bueno, este personaje, ¿por qué habla de pastor y rabino? Recuerda que ese no eres tú, ese es el sistema. Tú eres un ser de luz. Si es un pastor que está escuchando en este instante, si es un personaje que es religioso, eso es nada más la conciencia artificial. No eres tú, tú eres un ser de luz. Imagínate trayendo una palabra diciendo que si no aceptas a Cristo, te vas al infierno. Eso no es el verdadero Dios, su sabiduría. Te hicieron creer. Si vives acá en esta parte de Sudamérica, antes de los incas, antes de la cultura de los incas, del Tahuantinsuyo, antes de ello no existía, hay una frase que dice, no existía ese Dios, Yujebaje, no existía acá en los tiempos de los incas. Y la gente dice, no, pero ¿cómo Dios siempre existió? Yo estoy hablando del Dios de ellos, con esa característica de asesino, de conquistar, de robar, de que pide sangre. No existía ese Dios. Tenían otro tipo de Dios los incas. Su Dios era el sol, el Inti, la Pachamama, que vendría a ser la madre tierra. Tenían sus rituales también ellos porque estaban evolucionando en cierta confusión desde otra cultura. Pero no existía el Dios de ellos. Eso vino por la Inquisición, la imposición cuando mataron a los incas acá en esta parte de Sudamérica. Porque Tahuantinsuyo abarcaba Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, parte de Chile, parte de Argentina, etcétera, ¿cierto? Era un imperio muy grande. Pero si nos vamos a otras culturas es similar. Entonces ellos trajeron esa doctrina, ese pensamiento, instalaron a las personas desde bebé, desde niño, cuando nacen Nefesh, como ya hablamos que la reencarnación viene de ese Elohim, en el túnel blanco se encarna, por ejemplo en Sudamérica se reencarna ese bebé en una madre, se reencarna y le instalan desde pequeño. Ya la madre, de hecho, que tenía un conocimiento que era católica, ahora cristiana. Entonces, esa misma secuencia de conocimiento le instala al niño, al bebé, y crece en esa conciencia. El niño, no, yo soy cristiano. Pero no es cristiano. Conciencia artificial nada más. Lo instaló ese Elohim. No eres cristiano tú. Te dijeron que eres cristiano, es otro tema, y tú sigues creyendo que eres cristiano. No eres judío tú, te hicieron creer que eres judío. Porque naciste en Ekeb, te instalaron en Talón, Jacob. Yo no soy cristiano, no soy judío, no soy ateo, no soy nada de ello. Soy ser de luz. Y eso eres tú. Tú eres de la luz primigenia, de la fuente, de la luz, de la armonía, de la abundancia. Lo otro es nada más que también lo llaman en la Torá, sino que manipulado también la Torá. Por ejemplo, pone un ejemplo anteriormente de la nuez, la cáscara. Ese no eres tú, la cáscara. Tú eres lo que está dentro en esa nuez. Es decir, esa luz, ese fruto que está dentro, la pureza, ese eres tú. Los otros te insertaron desde bebé esa conciencia artificial porque te resetearon la memoria, entonces tú no puedes ver esa visión cósmica y ves nada más lo que te dicen. Pero ahora, ya como tú eres un ser evolucionado, empiezas a crecer, a evolucionar, a entender desde diferentes enfoques. Te das cuenta que fue pura manipulación. 3D, pasado, presente y futuro. Elimina el pasado, elimina el presente, que si te recuerdas, tómale como nada más como un recuerdo nada más, pero que ahora tú vives en el presente.